Carlos Echepare, en esta mañana de lunes de Mercado Visión. Te damos la bienvenida, Carlitos, buen día. Hola Silvio, ¿cómo estás? Qué contraste, voz de remera y mangas cortas, mira yo cómo estoy. Te veo en tu casa encerrado y con poncho prácticamente. Carlitos, ¿qué pasó? ¿Hace mucho frío? No, no, vengo de la calle y no tuve tiempo de prepararme, Silvio. No, acá tenemos una jornada muy agradable, está cubierto, con probabilidad de algún chaparrón, pero bueno, sí, obviamente, estamos soportando el calor. Ayer hizo mucho calor, durante todo el fin de semana hemos tenido mucho calor aquí en Buenos Aires, ¿eh? Está caliente el ambiente en Buenos Aires. En la Muy Argentina me parece que caliente. está caliente la cosa, Sí. ¿no? Y sí, las declaraciones, primero fueron las de Cecilia Todesca el viernes y después ratificadas ni más ni menos que por el presidente, a través de un reportaje que le dio a Página 12 y que se publicó el fin de semana, ¿no? Generando mucha tensión otra vez en todo el sector y preocupación al mismo tiempo, porque, bueno, vos ya sabés, ¿no? Habló de dos cuestiones, de aumento de retenciones, evaluando esa posibilidad como política económica y o ponerle cupos otra vez a algún tipo de exportación agroindustrial. Bueno, vamos por partes si querés. Acá hace meses que dijimos que el tema venía complicado para el 2021, sobre todo por las exportaciones. A ver, el tema de aumento de los derechos de exportación, lo hablábamos el sábado. Y yo les decía que por el lado del trigo, aumentar los derechos de exportación, tal como está establecido en la ley que se aprobó el Congreso, no significa ningún ingreso para el Estado, porque está prácticamente todo el trigo declarado como vendido al exterior, con lo cual el aumento no tendría ninguna incidencia en la recaudación y tampoco tendría incidencia en los precios internos. Habíamos hecho el cálculo, ¿te acordás? Y decíamos, si se decidiera llevar de 12 a 15%, que es lo que está establecido por el Congreso, la recaudación adicional sería de 8 millones de dólares. No tiene ningún sentido. Y si se pasaran por encima del Congreso y quisieran llevarlas, supongamos, al 25%, la recaudación adicional no llegaría a los 30 millones de dólares. En el caso del maíz hay un poco más de margen porque todavía las declaraciones juradas de venta al exterior no están en el límite como están en el trigo. En maíz se ha declarado muchísimo en estos últimos días y están en 18 millones de toneladas. Esas no tendrían ningún efecto, un aumento en los derechos de exportación porque ya están fijos. Y en la hipótesis que el total exportable de maíz llegara a 30 millones, por las 12 millones restantes, ahí sí. Pero de todas maneras estamos hablando de 3 puntos. 3 puntos no tendría mayor incidencia en términos de recaudación y tampoco tendría ninguna incidencia en el tema de los precios. Lo vimos el año pasado, durante todo el año, tanto en trigo como en maíz, ni siquiera se les descontó en la mayor parte del año el 12% de los derechos de exportación a los precios internos. ¿Te acordás que lo hablábamos prácticamente a diario cuando decíamos que eran como si no existieran? Yo vengo sosteniendo desde hace tiempo que el tema viene por el lado de las cuotas. Por el lado de las cuotas, para que la gente se acuerde, es una remembranza de los viejos ROEs. Ujú. Y acá sabemos quiénes hacen negocios, que son una parte de la cadena, que es la parte compradora, que compra en determinado momento con el mercado cerrado, después se abre y ahí exportan, hacen la diferencia, como ocurrió durante todo el periodo entre el 2006 y el 2015. Por eso decía siempre, y lo sigo diciendo, nada puede hacer el Estado sin el aval de algún sector de la cadena. Como también le decía a todos aquellos que en su momento pretendían meter temor con la vuelta a una Junta Nacional de Granos, yo decía, desde el año 2006 al año 2015, el gobierno manejó el comercio exterior a su antojo sin la presencia de ninguna Junta Nacional de Granos. Lo hizo simplemente con la colaboración de sectores privados. Y por eso yo le decía el sábado, que teníamos algún problema de audio, que cualquier medida que se decida tomar de parte de los productores frente a este avance del gobierno que aparentemente se está dando, después te lo voy a aclarar, debería hacerlo con el consenso de toda la cadena, para dejar en evidencia quiénes son los socios del gobierno hoy. Porque si no, van a quedar siempre los malos de la película, los productores. Y no es así, y no es así.
Hay noticias hoy, hay cosas nuevas que acaban de suceder que confirman lo que veníamos sosteniendo. Hace un tiempo yo te hablé de los fideicomisos, ¿te acordás? Sí. Te decía que cualquier fideicomiso que se hiciera iba a ser con plata de los productores, porque a ese fideicomiso hay que ponerle plata. Acaba de publicarse en el boletín oficial del día de hoy el fideicomiso aceitero finalmente, que no es ni más ni menos que el fideicomiso como se rigió durante el periodo 2006-2016. No hay nada de diferente prácticamente. En una resolución conjunta de el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Producción, que se llama, ¿no? el de CULFAS, es la resolución conjunta número 1 del 2021, se establece que el sector aceitero conformará un fideicomiso para garantizar precios accesibles en el mercado interno. En la resolución, que es bastante larga y que tiene dos anexos, que yo los vi muy rápidamente, pero te cuento básicamente lo que dice. No va a demandar ninguna erogación del Estado. Poniéndolo en criollo significa el Estado no pone un mango, lo van a poner los privados. Sin avanzar en el detalle, la primera pregunta que surge es, ¿de los privados quiénes? ¿Ustedes creen que los industriales van a sacar plata de su bolsillo para poner ahí? ¿O lo van a descontar del precio que le descuentan ya de por sí más de lo que tienen que descontarle a los productores? Cosa que hacían entre el 2006 y el 2015. Es decir, hablando en términos muy brutos, es un aumento encubierto de los derechos de exportación, de la soja y del girasol. Pero fundamentalmente de la soja, que es el principal producto de exportación. Lo interesante de esto es que ya el presidente lo dijo en la declaración de ayer, que se hizo pública ayer, pero hay que prestarle atención a todo, porque si uno no le presta atención a todo, tiende a simplificar el análisis y se equivoca. No es que el presidente dice lo que dice porque es un ignorante de los temas, porque no conoce. El presidente sabe lo que dice, o por lo menos dice lo que alguien del sector le está contando. El presidente dice, y está la placa ahí, pero se va a ver muy poquito, en la declaración que se publica de manera escrita, ahí dice algo así como que, espera que yo la veo al revés justo ahora, pero dice, cuando estoy hablando de estas cosas, no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos. Tienen que entender que son parte de la Argentina, los productores, ¿no? Yo le he dicho al ministro de Agricultura que todo tiene un punto límite. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo. Y en negrita, resaltado, página 12 pone que según dijo el presidente, estamos tratando de conseguir el video de eso, lamentablemente no está publicado esa parte, los aceiteros lo entendieron y organizaron un fideicomiso, resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos. Y después dice, si no lo entienden los productores, me obligan a resolver el problema y no pueden hacerse los desentendidos. A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo. No se puede especular en este contexto, no tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente. Y entonces yo te pregunto, así que los aceiteros resolvieron un fideicomiso, ¿con plata de quién? Presidente, usted no es ingenuo. A ver, a esta altura sabe perfectamente quiénes ponen la plata, los productores. Pero por si esto no fuera poco, y el presidente no quisiera que esto se sepa bien claro, en la comunicación oficial y en la propia resolución del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de la Producción dice, la medida, este fideicomiso, ratifica el alcance del acta firmada, y te pone como anexo 1 la copia del acta firmada, el 30 de diciembre, es decir, hace más de un mes atrás, entre el Gobierno Nacional y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, CIARASEC, a través del cual los distintos actores del sector
se comprometieron a implementar un mecanismo de financiamiento con la finalidad de que los consumidores del mercado interno pudieran contar con un precio accesible de aceites bajo pautas de previsibilidad y seguridad jurídica. ¿Cómo se va a hacer esto? Muy sencillo. Yo te descuento a vos, productor, un poquito más del precio. Eso que te descuento de lo que te pago va a un fondo que en función de las declaraciones juradas de venta al exterior tengo que aportar y después se reparte en función de lo que cada empresa vende al consumo interno al sistema de precios cuidados, lo que funcionó entre el 2006 y el 2015. Cuando vos mirás el acta que se firmó el 30 de diciembre, firmada por, ya te digo, mirá, el ingeniero agrónomo Basterra Luis Eugenio, el doctor Culfas Matías Sebastián y Gustavo Idígoras, representantes de Seara, los tres, está la firma acá en el papelito. Hay una cláusula que dice que si Seara, antes del 31 de enero, no presenta el fideicomiso, lo va a hacer el gobierno por su cuenta. No está claro, aunque no hace falta pensar demasiado, si esto lo hizo el gobierno por su cuenta o lo hizo con el acuerdo de Seara. Y cuando vos te vas al anexo 2, que te explica cómo funciona el fideicomiso, lo más interesante es la cantidad del aporte que hay que ponerle a ese fideicomiso. 190 millones de dólares anuales, con posibilidad de ser revisado por la Secretaría de Comercio Interior, bla, bla, bla. 190 millones de dólares anuales es lo que le están aumentando los derechos de exportación, básicamente a la soja. También, en parte, algún derivado del girasol, pero fundamentalmente a la soja. Esto es lo que acaba de salir, Silvito. Es raro, Carlos, porque soja prácticamente no se consume en la Argentina. No, bueno, pero con el dinero que le sacan a los productores de soja, financian el precio máximo del aceite de girasol y el aceite de soja y los aceites. Aceites que, por otra parte, según hay denuncias de muchos consumidores, en los últimos días desaparecieron de las góndolas. Está faltando, sí. Bueno, esos son los amigos del presidente. Esos son los amigos del presidente. Los enemigos son los productores. Los amigos son esos, los que hacen faltar el aceite de las góndolas, por ejemplo, los que hacen este tipo de acuerdos. Ahora, yo creo que esto amerita que las entidades de productores, además de protestar contra el presidente, protestan contra quienes se sienten al lado de ellos como amigos también, ¿no? Que terminan siendo los reales enemigos de todo esto. O bueno, o saldrá Seara, supongo yo, a aclarar que esto no es así, no sé, que lo van a poner de su bolsillo. Pero está claro que, como pasó durante el 2006 al 2015, nada de esto se podría hacer sin el aval de parte del sector privado. Cuando el presidente habla de cupos a la exportación, trató de hacerlo con el maíz y después volvió sobre sus pasos. Potencialmente uno intuye que puede ir sobre el trigo y sobre la carne. ¿Vos tenés alguna información o alguna percepción de todo esto, Carlos? Yo, desde el primer día, y te lo vuelvo a decir, yo no coincido con que el presidente volvió sobre sus pasos. La medida tomada en diciembre para el maíz de enero y febrero era una chapucería total. Fue simplemente mostrarte el poder. Mostrarte el poder. Nada más que eso. Por eso se equivocaron en la forma en que reaccionaron. Los productores no iban a ser perjudicados por esa medida de enero y febrero. Fue simplemente mostrar el poder y que el presidente tuviera claro quiénes son sus amigos y quiénes van a ser sus enemigos. No volvió sobre sus pasos y está a la vista que no volvió sobre sus pasos. Simplemente fue parte de una estrategia. Esa estrategia va a hacer que probablemente tengamos cupos para el trigo y que tengamos cupos para el maíz y esperemos que no para la carne, porque son situaciones distintas. ¿Sabes por qué, Silvio, son situaciones distintas? Primero, porque el impacto de la carne, del precio internacional de la carne, del precio interno, es muy distinto al que puede tener el trigo y el maíz. Lo que pasa es que el trigo y el maíz no tienen ningún impacto o un impacto muy menor en el producto que se fabrica a partir del trigo y el maíz. La carne es un producto terminado que llega al consumidor. ¿Se entiende esto? Uh-huh. Lo otro que hay que tener en cuenta es que los dólares de la carne, los 2.000, 2.500, 3.000, lo que sea, el gobierno no puede apuntar a eso, a cuestionarlos, porque es muy poco para
para el impacto que puede tener, insisto, en el mercado interno. Yo no veo que esté limitando hoy por hoy las exportaciones de carne. Tampoco en lo inmediato las de maíz, porque todavía hay margen. Sería un papelón que lo hicieran ahora. Las de trigo sí porque ya está cubierto. Ahora, no va a tener ningún impacto que lo tomen. Es decir, el presidente está en una encrucijada. Cualquier medida que tome no va a tener ningún resultado. Y por eso está negociando con el grupo de los que manejan la billetera de los productores. Es decir, está manejando con los exportadores. Son 10 empresas, 12, lo vimos. Lo vamos a ver esta noche, creo. Vamos a ver. Hicimos un informe que está guardado, en donde mostramos que 10 empresas menos, mira, en algún caso los 5 o 6, manejan todo el comercio exterior de nuestros productos. Con ellos se está negociando. Eso es lo que al presidente le interesa. A ver, cuando muchos dicen, ellos decían volvimos mejores o volvieron mejores, no sé cómo. Efectivamente volvieron mejores, aprendieron. Saben cómo tienen que negociar para jorobar. Y eso está claro. Por supuesto, en esa negociación, saben que negociando con los exportadores y con la industria aceitera, en este caso, les va a ir mucho mejor que negociando con los productores, porque en definitiva están negociando con quienes manejan la billetera para darle dólares al gobierno y la billetera para pagarle a los productores. Son parte fundamental de la cadena y está bien que hagan su negocio. Y quiero que se entienda esto. Lo que está mal es que hagan su negocio a costa de los productores y después se sienten en la mesa y la jueguen de amigos. Eso es lo que me parece. Pero también hagamos el mea culpa. Aprovechan la ignorancia de los productores. Carlos, permitinos hacer una pausa breve, regresamos en un minuto. Seguimos compartiendo este lunes con Carlos Echepare, analizando una realidad muy compleja por estas horas, donde una vez más el sector agroindustrial se sube al centro del cuadrilátero. Carlitos querido, estamos con vos, ¿eh? Es que veamos porque después la realidad también pasa por los mercados como lo mostramos a diario, es decir, el presidente no puede desconocer cómo están desacoplados los precios locales de los precios internacionales desde hace varios meses, inclusive desde que él antes asumiera. Yo te diría que mínimamente desde agosto del 2019 y con los derechos de exportación desde antes, y sin embargo la inflación en la Argentina sigue creciendo, es decir, evidentemente, si no se da cuenta, bueno, no sabemos cómo está ahí donde está. Vamos a repasar los valores claro, ¿viste? Porque, a ver, ingenuo no es. Está claro que ingenuo no es. Desconocimiento no tiene porque yo creo que en el 2008 algo aprendió. Lamentablemente está usando la parte mala que aprendieron los kirchneristas después, cuando él se fue, que le costó el cargo. Acordate que le costó el cargo, el 2008 al presidente. Bueno, es muy pragmático, tiene mucha elasticidad en su concepción, ¿no? Porque él estaba convencido de una cosa en primera instancia, después cuando se fue se dio cuenta de que estaba totalmente equivocado y ahora vuelve a creer en aquellas cosas que había dicho estar equivocado. Con lo cual te da la pauta de una enorme elasticidad y capacidad de adaptación. Sí, si hacemos un poquito de memoria, Silvio, el presidente pagó las consecuencias del 2008, supuestamente porque traicionó a Cristina y a Néstor en aquel momento. La principal acusación que pesaba sobre él era que él negociaba con la mesa de enlace. Mientras, y no llegaba a ninguna solución, porque todas las soluciones que se proponían, y que algunas inclusive eran avaladas por él, cuando llegaban a la mesa de decisión, que era la mesa chica, Cristina y Néstor, le decían que no. Mientras tanto, por el otro lado, había otro personaje, que ya en aquel momento era muy importante, que negociaba con otros sectores de la cadena, concretamente con la demanda, que era el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno. A Fernández lo echaron y Moreno permaneció hasta que se enojó con Cristina Fernández de Kirchner por el tema YPF, para que la gente tenga un poco de memoria. ¿Te acordás cuando estatizaron YPF? Que Moreno no estaba de acuerdo. Ahí fue cuando Cristina Fernández de Kirchner decidió echarlo. Pero, entonces, ¿qué aprendió el presidente? Que no tiene que negociar con los productores, que tiene que negociar con los que le manejan la billetera, que era con quienes negociaba Moreno. Entonces Moreno te decía que él sabía que los exportadores se quedaban con grandes diferencias a través de los ROEs,
pero que algo había que darle a los muchachos porque los muchachos traían los dólares. Y eso aprendió el presidente y eso es lo que está haciendo hoy, negociando con los muchachos, que le traen los dólares. Claro, se olvida que no son los que se los fabrican. Pero bueno, eso también habla a las claras del problema que tiene nuestro sector productor en el tema representatividad. El tema por ejemplo, en el tema trigo, en el tema carne, aquella jugada de beneficiar a los muchachos que le traían los dólares le significó a la Argentina perder mucho peso específico en materia productiva. Se perdieron 12 millones de cabezas de ganado bovino que todavía no se recuperaron y se perdió mucha superficie sembrada de trigo y por lo tanto mucho volumen de trigo. Sí, por eso te digo eso también tendría que estar en la balanza del análisis para ver por dónde tienen que ir para ser mejores, ¿no? Pero eso por la torpeza de la forma en que se negoció en aquel momento, y a eso que se entienda el comentario sarcástico. Sí, se entiende la ironía, se entiende la ironía. Claro, que es irónico lo que les estoy diciendo. Ahora volvieron mejores porque aprendieron a negociar. Por eso te digo, lo de la carne difícilmente se repita. Lo del trigo tiene sus bemoles. Hoy el trigo tiene un buen precio, ¿no? A ver, hoy vamos a ser realistas. Prácticamente todos los números en la zona pampeana te cierran, aquellos que han podido cosechar o que están cosechando. Con rendimientos normales los números te cierran. Y en el caso del trigo, si vos mirás la estadística, lo que empezó a pasar en el 2005-2006, porque acordate que ahí fue cuando se cerraron las exportaciones la primera vez. ¿Te acordás que aparecía el mamarracho de Echegaray abriendo y cerrando exportaciones, diciendo que el trigo solo se podía exportar a Cuba, a Venezuela? ¿Te acordás toda esa historia? Pasa que la gente tiene poca memoria. Pero bueno, eso terminó repercutiendo recién, 4 o 5 años después. No fue inmediata la baja en la siembra de trigo. Acordate, llegamos a los límites mínimos de siembra sobre el 2012, 2013, 2014. La gente, el productor, como hace siempre, mira los precios, y si los precios son buenos, independientemente que sea lo que le corresponde, no le corresponde, si le están sacando más o menos, siembra. Yo siempre cuento la misma anécdota. Año 2006, en la época de Carvap tenía una buena dirigencia, hacíamos charlas para explicarle a los productores lo que se venía. En las primeras asambleas, me acuerdo, 1000 y pico de personas. En las últimas éramos más los que íbamos a hablar que los que venían a escuchar. Y te decían, deja Carlitos, deja de gritar que estamos dando plata igual. Entonces, por eso te digo que aprendieron. Aprendieron que esa es un poco la idiosincrasia también de los productores argentinos, como también es parte de la realidad la desunión que hay. Yo interpreto que por más que el enojo cunda una vez más en el sector por una potencial restricción, por ejemplo, a las exportaciones de trigo, si el precio es para la próxima campaña similar al que está habiendo en este momento, no va a caer la superficie sembrada. No va a caer como debería caer. Es decir, a ver, porque son dos cosas distintas. Mira, para no equivocarme, mira, cuando vos miras el trigo de diciembre del 2021, que sería cosecha nueva, sí, está en este momento arriba de $190. La verdad, es un preciazo. Y el productor, por ahí, en el caso del trigo, ¿cuánto deberían pagarle? 210, 220. Hoy por hoy no se nota esa distorsión. ¿Se notará en el futuro? La verdad es que si cierran las exportaciones, el año pasado estuvieron cerradas, hábilmente cerradas, por eso digo que aprendieron. El año pasado, desde febrero, nosotros lo venimos contando, estuvieron cerradas. No hubo una resolución diciendo que se cerraban las exportaciones. Lo que hubo fue que se sentaron, y me pareció mucho más inteligente, las partes. Se sentaron los exportadores, se sentaron los industriales y algún sector que dicen que son productores, y dijeron, bueno, no se exporta más, no declaremos más venta al exterior. Nosotros los exportadores dijeron, tenemos comprado más trigo, se lo vendemos a la molinería, ganamos plata igual, y ya está. Y se solucionó el problema y no hubo desabastecimiento. Llegamos con la lengua afuera, los molineros protestando, los molineros me dicen que están exportando harina, que con eso están haciendo una diferencia también. ¿Sí? Se arreglaron. Este año a lo mejor pasa lo mismo. De hecho, insisto, si vos mirás hoy las declaraciones juradas de venta al exterior, que las tenía por aquí, de trigo, prácticamente en los últimos 3 semanas ya no se han movido más. Están ahí cerca de los 9 millones de toneladas.
Entonces vos decís, ¿es casualidad? Y no, probablemente ya hay algún tipo de acuerdo de palabras, mientras que las de maíz han crecido de manera vertiginosa y están en casi 17 millones de toneladas. Entonces, me parece que ahí es donde yo te digo que se aprendió el gobierno y está negociando de otra manera. Y entonces, lo que hablábamos el sábado con Alfredo y con vos, si los productores se enojan y deciden tomar alguna medida por esto que está pasando, deberían hacerlo, insisto, con el consenso de toda la cadena, para dejar en evidencia quién está de un lado y quién está del otro. Y si no, si los que le dicen que no están de acuerdo en tomar alguna medida, que les expliquen por qué. Me parece que sería la mejor manera, ¿no? Me parece que sería la mejor manera. Hasta ahora, lo que el gobierno está haciendo es negociando con quien sabe que le va a decir a todo que sí, o en este proceso de tratar de conciliar, están buscando alternativas. El fideicomiso aceitero es una que la veníamos a... Fíjate vos que el fideicomiso aceitero, Silvio, se aprobó el 30 de diciembre y lo contamos acá. Todo el mundo habló del cierre de exportaciones de maíz y nadie habló del fideicomiso aceitero, que ya estaba implementado, según lo manifiesta acá, no es que lo inventé yo, pero si no, busquen las declaraciones que hicimos ese día, el 30 de diciembre, según lo dice el propio ministerio, es decir, el mismo día que cerraron las exportaciones de maíz, sentado con los exportadores, arreglaron el fideicomiso aceitero. ¿Vos creés que es casualidad? Me parece que es el momento en que todo el mundo hable y que diga lo que tenga que decir. E insisto, yo no quiero que se pelee el gobierno con los productores, con los exportadores, quiero que se amiguen todos. Ahora, que sea justo para todos y que se digan de frente las cosas que se tienen que decir. Es simplemente eso. Claro, que si vos te sentás en una mesa y te digo, te cierro las exportaciones de maíz y por abajo de la mesa estoy firmando un acuerdo por el cual te estoy sacando 190 millones de dólares y vos estás distraído peleando por las exportaciones de maíz, yo siempre recuerdo lo mismo. La resolución 543 que formalizó los ROEs verdes, después aparecieron los ROEs blancos, los ROEs rojos, ¿te acordás? Perfectamente. La de Maré, sí. Todo eso, esa resolución apareció en mayo del 2008. Acordate lo que era mayo del 2008, todo el mundo entretenido peleando por las retenciones móviles, los derechos de exportación móviles, mientras por el otro lado te sacaban los ROEs, que yo decía, es mucho más grave y habría que buscar los comentarios de esos días en el rural, en el Mercado Visión, en el rural, que lo busque la gente, y si no está escrito, porque lo he escrito muchas veces. Eso era más grave que la 125. Sin embargo, el campo, entre comillas, estaba entretenido con la 125. Insisto, no quiero desmerecer ese esfuerzo. Lo que estoy diciendo es, hicieron el jueguito, ¿viste? Te pongo los ROEs. ¿Sabés? Como resumen, ¿sabés qué? Estamos como el perro que se muerde la cola, mientras el asalariado argentino, que cada vez tiene menos laburo, cobra sueldos de, ponele, $300 mensuales. Y estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Y la cuestión es que el agua aparece por otro lado y ahí no se hace demasiado acá, para tapar ese agujero. Lo hablamos siempre, Silvio. Hay dos sectores que pagan la fiesta esta. El asalariado, que es el más debilitado, y ni que hablar de los ocupados y todos esos que son víctimas, porque vamos a ser claros, son víctimas porque son víctimas de la clase política. Son víctimas y rehenes al mismo tiempo. Exactamente. Y en este caso, los productores. Mirá, el lunes próximo, que es carnaval, creo, ¿no? En la Argentina. Sí, lunes y martes carnaval. Lunes y martes. Uno de esos días vamos a hacer un programa especial, Silvito, a partir, ¿te acordás aquella visita que me agarraste haciendo un supermercado? Sí, claro. Bueno, a partir de eso, hicimos un programa especial entrando a un supermercado con permiso ya, con cámara y todo. Ya lo tenemos hecho, por eso ahora te lo puedo decir. Si no lo tenemos hecho, ya lo grabé. No está editado, están editándolo. El lunes próximo va a salir un programa con toda la información que hay. Recorrimos un supermercado completo, viendo los precios. Un supermercado común, no ese monstruo que es el Corte Inglés, que es donde estábamos, sino un supermercado normal, donde va cualquier hijo de vecino acá, para que veamos los precios. Y te sorprendes. Para ver si están desacoplados o no los nuestros. Para ver si están desacoplados o no los nuestros. Están un poquito desacoplados, pero también está desacoplado el sueldo. Porque también les preguntamos, ¿viste? ¿Cuánto? Claro, ese es el tema. Bueno, ese es el tema. Bueno, esa es la raíz de los problemas
como el gran problema sigue siendo el tema inflacionario, que por supuesto le pega a los alimentos, quizá en mayor medida con respecto a otras variables, pero está el fondo de la cuestión que sigue sin resolverse, que es la cuestión de la gestión de la economía. Yo creo que va a entrar en la edición, del programa, pero hay un comentario que te aseguro que todo esto se hizo, por supuesto la persona que nos atendió no tiene la menor idea de qué pasa en la Argentina ni nada, así que habló con total libertad y en un momento me habla de un producto, ¿cómo se llama? El barbijo. Acá al barbijo le bajaron el IVA. Entonces, hablando así de los precios, le digo justo esto, que yo, me dice, no, eso bajó de precio. ¿Cómo bajó de precio? Sí, incluso se vende perdiendo plata. ¿Por qué? Porque le sacaron el IVA. Digo, y si se le sacaron el IVA, ¿cómo te quedás con la diferencia? No me dice. ¿Viste? Pero como si yo fuera un asesino, me contestó más o menos. Te miró raro, Carlos. Claro. Fue una afrenta. Bueno, pero yo le tuve que hacer la pregunta. Está muy bien. Bueno, mañana si tenés ganas y vemos cómo evolucionan las cosas, seguimos charlando, Carlos. Un abrazo, Silvito, hasta mañana. Abrazo grande.